Continuamos con la serie Segunda Venida de Jesús el Cristo. Tema 4, Profecía de los Pactos de Israel. Posición premilenial. Lewis Spire Chaffar. Posición premilenial de don Lewis Spire Chaffar. Lo titulamos La profecía bíblica de los pactos de Israel. Así como lo estamos viendo en todas las lecciones anteriores, vamos a presentar la posición específicamente premilenial desde el punto de vista de don Lewis Spire Chaffar, que es uno de los mejores teólogos del siglo XX, que sustentó esta posición. No vamos a hacer comentarios sino hasta el final, donde se dicen conclusiones o en algún punto donde consideremos prioritario. No vamos a leer citas bíblicas porque no tenemos el tiempo específico, pero usted que está interesado en el estudio tiene las referencias bíblicas para que, usando las Sagradas Escrituras que tiene en casa, se pueda explayar. Dicho esto, comenzamos. Según la posición premilenial de don Lewis Spire Chaffar, en cuanto al curso de los pactos de Israel, se continuará su estudio en dos líneas: los 4 principales pactos aplicados y las 7 características distintivas. Los 4 principales pactos, los principales pactos que Jehová ha hecho con su pueblo escogido son 4. Estamos hablando de Israel, según don Spire Chaffar. El pacto concertado con Abraham, el pacto dado por medio de Moisés, o sea, el pacto de la ley, el pacto hecho con David y el nuevo pacto aún que se ha de hacer en el reino mesiánico. 1. El pacto concertado con Abraham en su totalidad, el pacto con Abraham, Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 13 del 14 al 17, del 15:4 al 21, 17:1 al 8, 22, 17 y 18, incluye varias características y es incondicional en todas sus partes, tratándose solamente de lo que Jehová hará a favor de Abraham y mediante él. Siendo un pacto incondicional, es imposible que el hombre lo pueda quebrar. El pacto se vuelve a declarar a Isaac, Génesis 26 del 3 al 5, y a Jacob, Génesis 35 del 10 al 2. Pero siempre se dice que es en cumplimiento al pacto hecho con Abraham. Este pacto se extiende hasta la eternidad, siendo de eterna duración. Las características de este pacto son: y haré de ti una nación grande, característica que se cumple en la posteridad de Ismael, de Isaac y en las simientes espirituales de Abraham. B. Y te daré y te bendeciré, que se cumple tanto con riquezas terrenales como con celestiales. C. Y engrandeceré tu nombre, y no hay nombre más venerado fuera del nombre de Cristo que el de Abraham. Y serás bendición. Esta bendición se extiende a la simiente física de Abraham mediante Isaac, Jacob y también los gentiles. Gálatas capítulo 3, 13 y 14. Gálatas capítulo 3, versículo
13 y 14. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, que como se indicó con anterioridad es el principio permanente de Dios en conexión con Israel, sobre el cual Él trata con las naciones gentiles como tales. Deuteronomio 30, 7, Isaías 14, 1 y 2, Zacarías 14, 1 al 3, Mateo 25, 31 al 46. Sigamos con la posición de don Spiro Schaffer. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesa que mira hacia la simiente, que es Cristo, y contempla todo lo que Cristo es o será a toda la tierra. A tu descendencia daré esta tierra, un territorio que es mucho más grande que el que ocupó Israel cuando salió de Egipto. La extensión de esa tierra es desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Génesis capítulo 15, versículo 18. 2. El pacto que fue dado por medio de Moisés. El pacto de la ley vino por Moisés. Juan 1, 17, Éxodo 20 del 1 al 3, al 31, Éxodo 21 hasta el 31, 18, y fue dado por Jehová como una bendición condicional a aquellos que guardaron la ley de Moisés. Fue hecho en Sinaí, donde Jehová dijo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Tanto las bendiciones como las maldiciones relacionadas a este pacto están declaradas en detalle en Deuteronomio 28, del 1 al 68. Este pacto será anulado por el nuevo pacto. El pacto que fue hecho con David. Este pacto, segunda de Samuel 7, del 11 al 16, al igual que el pacto concertado con Abraham, es incondicional y eterno en su duración. Garantiza una casa o línea segura de los hijos de David, un rey que se siente sin cesar en el trono de David. Pero nunca faltará uno con el derecho de sentarse en ese trono. Segunda de Samuel 7, 14 y 15, Salmos 89, 30 al 33, Jeremías 33, 17. El pacto nunca puede ser abrogado porque Jehová ha hecho. Juramento. Un trono, el trono terrenal de David, que continúa para siempre, y 3, un reino para siempre. 4. El nuevo pacto que será hecho en el reino mesiánico. El antiguo pacto era para regir la vida de Israel. Al salir de Egipto, ese pacto fue quebrantado cuando entren a su reino. Él hará un nuevo pacto con la nación que regirá su vida en el reino. Jeremías 31, del 31 al 34. Estos 4 pactos están bajo las 7 divisiones generales de profecía. 1, una nación para siempre. 2, una tierra para siempre. 3, un rey para siempre. 4, un trono para siempre. 5, un reino para siempre. 6, un pacto nuevo. Y 7, bendiciones permanentes. Vamos a ir al desarrollo de las 7 características. Una nación para siempre. La nación sagrada y escogida de Dios será preservada como tal para siempre. De modo que están proyectados más allá de los 1000 años del reino y aún hasta la eternidad venidera.
así como sus pactos respecto al país son permanentes. De consiguiente, este pueblo también como una nación deberá heredar y habitar la nueva tierra que será hecha. Isaías 65, 17, 66, 22, Hebreos 1 del 10 al 12, Segunda de Pedro 3, 4 al 14, Apocalipsis 20, 11 y 21, 1. En ciertas escrituras se declara el carácter permanente de esta nación: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, porque la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Génesis 17, 7 y 8. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Isaías 66, 22. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse bajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Jeremías 31, del 35 al 37. La nación se preservará para siempre. De no ser así, el lenguaje no expresaría el pensamiento. No importa si los judíos modernos y predicadores modernos afirman que Dios ha desechado a su pueblo terrenal. La respuesta a la pregunta en Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo?, se contesta dogmáticamente por inspiración. En ninguna manera. Todo el capítulo 11 de Romanos se dedica a probar que Israel nunca será desechado, sino que será restaurado a las bendiciones de sus pactos. Aquí sí cabe hacer un comentario. Habría que leer desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 en el verdadero contexto, y no solamente utilizar un solo versículo, porque sencillamente estaríamos cayendo en un grave problema. Pero eso queda de parte de cada uno de nosotros. ¿Y a qué Israel se refiere? Ahí tenemos que mirar los capítulos 9 al 11 completos de Romanos. Y por último, con respecto a esto, es que la iglesia, o sea, el pueblo gentil, es insertado en el árbol, ha sido insertado en lo que dice Romanos en el capítulo 11. Así es que queda mucho pan que rebanar, no es tan simple esto. Una tierra para siempre. Lo que comúnmente se denomina el pacto palestino es la declaración repetida frecuente por Jehová, totalmente incondicional, de que la tierra prometida a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, daré el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15, 18, sería posesión de Abraham para siempre. Es pues otorgada a Abraham personalmente y viene a ser legítima heredad para su posteridad. ¿Por qué otra base podría clasificarse como tierra prometida? En Deuteronomio capítulo 28 al 30, Jehová ha dejado un registro de lo que justamente podría considerarse el pacto palestino. El pacto palestino se divide en la nación desarraigada de la tierra por su infidelidad. La profecía respecto a la tenencia de la tierra por Israel anticipa 3 distintos poseimientos de la tierra: Génesis 15, 13, 14 y 16, Jeremías 25, 11, 12, Deuteronomio 28 del 63 al 68, con 30 del 1 al 3 de Deuteronomio, y 3 restauraciones:
Génesis 15, 14 y Josué 1, de 2 al 7, Daniel 9, 2, con Jeremías 25, 11 y 12, Deuteronomio 33, Jeremías 23, del 5 al 8, Ezequiel 37, del 21 al 25 y Hechos 15, del 14 al 17. Los 3 desposeimientos han sido cumplidos, así también las 2 primeras restauraciones. La restauración final que espera la nación está todavía en el futuro. Un arrepentimiento futuro de Israel. El arrepentimiento final de Israel está anunciado en toda la Biblia. Deuteronomio 28, 63 al 68 provee sus sufrimientos. Mientras que el 30 del 1 al 3 prevé su arrepentimiento. Se describe como un pueblo que está de luto y esta experiencia será suya cuando conozca a su verdadero Mesías en el día de su regreso. Isaías 61, 2 al 3, Zacarías 12, 10, Mateo 5, 4, 24, 30. El llamamiento a este arrepentimiento nacional era la esencia del mensaje del precursor y al mismo tema fue presentado por Cristo y sus discípulos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, mantuvieron su actitud de rechazamiento, ni se arrepintieron ni recibieron al Rey. Sin embargo, la profecía anticipa el tiempo cuando nacionalmente se volverán al Mesías y le darán una feliz recepción, predicción que tendrá su cumplimiento en el futuro. El regreso del Mesías. De una manera especial, las Escrituras declaran la posesión final de esa tierra, la que acontecerá en la segunda venida de Cristo. Moisés, describiendo el retorno final de Israel a su tierra, escribió: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos de donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 20, del 3 al 6. Es así como se afirma que Jehová mismo colocará a Israel en su país, y esto acontecerá cuando Él vuelva. Naturalmente, un regreso implica una previa presencia. En Hechos 15, 16 al 18 se hace referencia a ese mismo regreso de Cristo y los eventos que lo acompañarán. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde los tiempos antiguos. A esto puede agregarse el testimonio del extenso pasaje de Amós 9, del 9 al 15. La restauración de Israel a su tierra. Verdaderamente, muchísimas veces ha declarado el Espíritu Santo esa verdad de que Israel volverá a su propia tierra. Este evento pues viene a ser uno de los principales temas de la profecía. En Deuteronomio 35 hay una declaración de que esta nación será traída a la tierra que poseyeron sus padres, pero según el contexto esto ocurrirá después de que ellos hayan sido esparcidos en todos los pueblos de la tierra, así como están ahora, y serán restaurados como queda dicho cuando vuelve el Señor. Isaías en profecía dice asimismo: acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. 11, del 11 y 12. Estamos hablando de la cita señalada.
del libro señalado. Este segundo recogimiento de Israel, como lo describe Isaías, en sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte, de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. 23 del 5 al 8. Una vez más deberá notarse que este gran evento, cuando Israel será restaurado, está relacionado con el segundo advenimiento y el tiempo cuando Cristo vendrá a reinar. Pero ahí hay una contradicción, porque eso que está mencionando esta cita ya se cumplió. Ya se cumplió de tal manera que Israel nació nuevamente en el año 1948 y todos se han reunido ahí en su lugar de todo el mundo. Entra en una contradicción lo que dice Don Schaffer. La conversión de Israel como una nación. La nación será conducida a buenas relaciones con Jehová como un fondo para esto. Debe recordarse que esta es una nación redimida y tiene relación con Jehová por pacto hecho. Dios dio a ellos no solamente su palabra, sino también los sacrificios para los cuales pueden ellos ser restaurados constantemente para mantener relaciones correctas con Él. Su pecado y su rechazamiento de Dios es de tal naturaleza que solo la gracia infinita puede traerlos otra vez a una comunión inviolada con su Dios. Aparece aquí otra distinción entre dos elecciones divinas. De la elección de la iglesia, que es individual, ninguno podrá perderse jamás. Pero esto también entra en contradicción con la carta a los Hebreos, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10, donde se describe cómo es que esos sacrificios no pueden limpiar pecados. Entonces, los sacrificios no van a dar correctas relaciones con Dios, dado de que ya hay un sacrificio perfecto, que es el de Cristo Jesús. Otra contradicción. De otro lado, la nación escogida será purgada, y de entre ellos serán quitados todos los ofensores. Zacarías, hablando de esto, capítulo 13, del 8 al 9, declara que solo una tercera parte será librada al pasar por el fuego y será refinada, mientras que las 2/3 partes serán destruidas y morirán. Los principales pasajes que definen los juicios de Israel son Ezequiel 20, del 33 al 44, Malaquías 3, del 1 al 6 y Mateo 24, 37 al 25-30. Su Mesías es su juez, y esto será realidad cuando Él vuelva. La porción de Israel que será refinada y purificada será salvada. Y esa compañía limitada constituye lo que Romanos 11, del 26 al 27, llama todo Israel, o sea, la tercera parte. Y el pasaje dice, y luego todo Israel será salvo. O sea, esa tercera parte. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Seguramente, según esta consideración de la historia mundial en su continuidad, no puede haber iglesia que entre en la tribulación. Ella es tan extraña a las cosas que seguirán su historia en la tierra como lo fue aquello que le fue precedido. Romanos 11, del 26 al 27, es el pasaje central que revela la conversión futura de Israel. Pero cuando acá Don Spirrit Schaffer afirma categóricamente que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, no tiene ningún sustento. Porque así como la primera iglesia, la iglesia pristina que empezó en Jerusalén, y se extendió a todos los confines de la tierra, fue perseguida, fue sometida a una persecución implacable. También Dios podría hacer de que la iglesia del final, previa
a la segunda venida de Jesús, pase por una tribulación, que podría ser la gran tribulación. No podemos de manera categórica decir no va a pasar la iglesia, porque sencillamente para algunos le causa pavor esto, pero Pablo ha dicho es un privilegio sufrir por Cristo. Y los primeros cristianos, ¿no?, que así se le llamó, pero en realidad los primeros santos y fieles, fueron sencillamente honrados, se sintieron dignos de padecer por Cristo. Así que la iglesia al final también puede padecer por Cristo y se sentirá digna. Juicio sobre los opresores de Israel. Los juicios que caerán sobre los opresores de Israel comenzaron al principio de la historia de ese pueblo. Dios dijo a Abraham: y a los que te maldijeren, maldeciré. Génesis 12:3. Los juicios sobre los enemigos de Israel encuentran su completa expresión solamente cuando las naciones un día estén delante del glorioso trono de Cristo y declare Él a los que estén a su izquierda. Hay que leer bien eso. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. La nación entonces será bendecida. Todas las bendiciones y las riquezas de la nación, tanto temporales como espirituales, serán su porción cuando entre a la tierra. Este es el centro de las profecías del Antiguo Testamento. Israel, aparte de esta tierra, nunca será bendecida. Salmo 72, 1-20, Isaías 60, 1-22, 62, 1-12, 65, 17-25, 66, 10-14, Ezequiel 37, 21-28. Hay que escudriñar esto y llegar a una conclusión. Yo llegaría a la conclusión de esta tierra, pero no de la nueva tierra y los nuevos cielos. Un rey para siempre. El pacto con David proveyó una interminable ocupación del trono de David. Su trono está establecido eternamente. Segunda de Samuel 7:16. Su descendencia será para siempre. Salmos 89:36. No faltará a David varón que se siente sobre el trono. Jeremías 33:17. El linaje de los reyes continuó a través de los 500 años. Después de eso hubo en cada generación uno que con derecho de sentarse en ese trono. Cristo en su tiempo tenía el derecho de poseer ese trono y Él desde entonces y para siempre cumple la promesa hecha a David. Un trono para siempre. Además del primer pacto con David, hay otros 3 pasajes que anuncian el carácter eterno del trono de David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Salmos 89 del 36 al 37. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6 y 7. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1, 31 y 32. Un reino para siempre. Según el uso de las Escrituras, el rey, su trono y su reino son inseparables. El reinado del rey, sin embargo, se ejerce sobre un reino teocrático. Su gobernante será Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7:14. Él será el nacido de una virgen, el encarnado Hijo de Dios, Miqueas 5:2. Él será el legítimo heredero del trono de David, Isaías 11, del 1 al 5, Jeremías 23:5, Ezequiel
34, 23. Oseas 3 del 4 al 5. El reino será celestial en su carácter, porque manifestará el gobierno del cielo sobre la tierra y también las demandas celestiales. Isaías 2, 4. 11 del 4 al 5, Jeremías 33, 14, 17, Oseas 2, 18. Este reino será en la tierra, Salmos 2, 8, Isaías 11, 9, 42, 4, Jeremías 23, 5, Zacarías 14, 9. Estará centralizado en Jerusalén, Isaías 2, 1 al 3, 62, 1 al 7, Zacarías 8, 20 al 23 y Lucas 21, 24. Este reino será sobre Israel ya recogido y arrepentido. Deuteronomio 30 del 3 al 6, Isaías 11 del 11 al 12, 14 del 1 al 3, 60 del 1 al 22, Jeremías 23, 6 al 8, Miqueas 4 del 6 al 8, el reino del Mesías incluirá a los gentiles, Salmo 72, 11 y 17, 86, 9, Isaías 4, 45, 6, Daniel 7, 13 y 14, Miqueas 4, 2, Zacarías 8, 22, Amós 9, 12. Ese reino será establecido por virtud del rey que habrá regresado. Deuteronomio 33, Salmos 53 al 5, 96, 13, Zacarías 2, 10 al 12, Malaquías 3 del 1 al 4. Un nuevo pacto, se hace referencia aquí al nuevo pacto que se hará con Israel y no al nuevo pacto que está vigente ahora en la iglesia. Este pacto tenía relación a la vida diaria y la conducta de Israel. Cuando Jehová traiga a Israel de todas las naciones para llevarlos a su reino de gloria, Él hará un nuevo pacto con ellos. No para reemplazar ningún pacto incondicional, sino para reemplazar el pacto de la ley que ellos han quebrantado. El nuevo pacto se describe de la siguiente manera: aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, del 31 al 34. Y la última característica, bendiciones permanentes. Toda promesa que se halla en los pactos de Jehová, inclusive aquellos que se mencionan en el Nuevo Testamento, constituirán las bendiciones de Israel para siempre. Isaías dice entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y él se quedará en manaderos de aguas, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Se está cumpliendo esto en Israel. La gran mayoría se está cumpliendo. Quien anduviera en este camino, porque por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. 35 del 5 al 10, pero no hay bendición de mayores alcances o más completa que la seguridad de Jehová.
que se repite con frecuencia: y yo seré a ellos por Dios. Jeremías 31, 33, Ezequiel 37, 27, Zacarías 8, 8, Apocalipsis 21, 3. Y ellos serán su pueblo, el reino de los cielos, puesto que abarca la autoridad de Dios en la tierra. Está sujeto a una variedad de modos de su manifestación en la historia de Israel y en la historia del mundo. La teocracia del Antiguo Testamento era una forma de autoridad divina en la tierra y por tanto es un aspecto del reino de los cielos. El pacto con David es el reino de los cielos en forma de pacto. La profecía concerniente al alcance y el carácter del reino de los cielos es la autoridad en forma profética. El anuncio que Juan Bautista hizo de ese reino, Mateo 3, 1, 2, que Cristo anunció en Mateo 4, 17 y que anunciaron sus discípulos, Mateo 10, del 5 al 7, era el ofrecimiento del reino de los cielos, el subsiguiente rechazamiento del reino de los cielos y su posposición vino a constituirse en una fase de ese reino. La era presente, aunque totalmente sin comparación con lo que le precedió, con lo que le seguirá, incluye sin embargo una forma de autoridad de Dios en la tierra. El propósito de la era presente es la realización de aquellas características que se denominan misterios, es decir, propósitos de Dios hasta aquí no revelados. La forma final del reino de los cielos será que se instaurará en su completa manifestación en la tierra y en conformidad con todo lo que Dios ha hablado. Pero sin embargo, hay otra contradicción, porque cuando a Jesús le hacen la pregunta sobre la resurrección, capítulo 22 de Mateo, los fariseos creían en la resurrección, mas no los saduceos. Y Jesús responde después de la pregunta que le hacen: ya ustedes saben de esa mujer que había tenido 7 maridos, de quién sería su marido en la resurrección. Entonces Jesús, que respondió: serán como ángeles. Erráis ignorando las Escrituras, dice el Señor Jesucristo, y el poder de Dios. Ahí lo dejo. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuidado de que Israel creía en la resurrección y Jesús se lo confirma, que los resucitados serán como ángeles. Ahí también tiene un gran problema la posición de don Spirit Schaffer al decir que Israel vivirá en la tierra. ¿Cómo será? Es como para meditarlo. Finalmente llegamos a conclusiones y ahí sí entro a comentar algunas, después de las que comenté. La posición premilenial sostiene que el Señor, nuestro Dios, ha hecho 4 pactos con Israel, a saber, por medio de Abraham, Moisés, David y el nuevo pacto. Eso es lo que presentó don Spirit Schaffer. Estos 4 pactos están bajo las 7 divisiones generales de profecía. 1, una nación para siempre. 2, una tierra para siempre. 3, un rey para siempre. 4, un trono para siempre. 5, un reino para siempre. 6, un pacto nuevo. Y 7, bendiciones permanentes. Sin embargo, las Sagradas Escrituras reconocen de manera explícita 2 pactos con Israel, como lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 3. Además, don Lewis Spirit Schaffer sostiene que hay 2 nuevos pactos, uno para la iglesia y otro para Israel, partiendo de estas citas del Antiguo Testamento para Israel, Jeremías 31, del 31 al 34, y ratificada en los Evangelios, Mateo 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20. Sin embargo, esas referencias al nuevo pacto son con la iglesia, ¿no? Sin embargo, las referencias al nuevo pacto con la iglesia son esencialmente los mismos dichos de Jesús el Cristo, basados en el sacrificio único y perfecto. Y están las citas en 1 Corintios 11, 25, 2 Corintios 3, 6, y referida a los hebreos, Hebreos 8:8, 9:15 y 12:24. Por lo tanto, no se tratan de 2 nuevos pactos, sino del mismo nuevo pacto,
porque en Cristo todos somos uno, varón, mujer, esclavo, libre, judío, gentil, etcétera. Gálatas 3, 28 y 29, dado que el nuevo pacto surge con el sacrificio de Jesús, el Cristo, y esta es mi sangre del nuevo pacto. Otra vez tiene problemas don Spiro Schaffer. También en la carta a los Efesios 2, del 12 al 14, Pablo describe a Israel como parte de los pactos de la promesa. O sea que en realidad los pactos que habla don Spiro Schaffer de David y del nuevo pacto, sencillamente son afirmaciones, confirmaciones del pacto de la promesa que Dios hace con Abraham. Y por eso es que en Gálatas él habla solo de la promesa que invalida al que fue hecho el pacto hecho con Moisés 400 años después a través de la intercesión de los ángeles. Pero sin embargo el pacto de Dios con Abraham fue directo, sin ningún mediador, y por eso es de carácter eterno. El otro era de carácter temporal. Lo que se define aquí, lo que está definiendo don Spiro Schaffer como pacto con David y nuevo pacto, están referidos al pacto de la promesa. Eso lo habla claramente Efesios 2 del 12 al 14. Y ha sido hecho un solo pueblo, pueblo de Israel y pueblo de los gentiles. En este punto cada santo y fiel saque su conclusión con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo que la escritura bíblica no es de interpretación. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena, Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.